Buenas noches, Argentina. Buenas noches. Hay que levantarse. Gracias. Antes que nada, es un placer compartir este escenario con tanta gente que tiene un conocimiento sumamente profundo de la inteligencia artificial y agradecer a Globant por esta invitación. Mi nombre es Sebastián Lecalvez y voy a pretender que en los siguientes 15 minutos sé de lo que estoy hablando y platicarles de cómo podemos darle a las aplicaciones un toque más humano empoderando a cada uno de ustedes. Quiero empezar principalmente poniendo en marco y en contexto cómo Microsoft ve la inteligencia artificial. Para nosotros, la inteligencia artificial, como bien lo dijo Martín en la mañana y muchas de las otras empresas, tiene el objetivo de amplificar o ampliar el ingenio humano. Y hay tres principales formas que lo podemos hacer, tres principales razones o categorías en donde la inteligencia artificial tiene un impacto. La primera es el razonamiento, es esa capacidad de la computadora de amasar una cantidad impresionante de datos imperfectos y formar conclusiones. La siguiente tiene que ver con el entendimiento, la capacidad de una computadora de entender sus alrededores, de saber qué es lo que se dice, lo que escucha, lo que ve y poder entender y analizar lo que está pasando a su alrededor. Por último, es la capacidad de eliminar barreras de cómo el humano interactúa con la computadora. Y es en este último que yo quiero enfocarme en los siguientes 15 minutos. Para ello quiero hablar un poco de la historia de las interfaces, sin meterme en mucho detalle y no es un análisis científico. En los 60 empezamos a interactuar con la computadora a través de caracteres y de instrucciones de texto, utilizando un aparato que se nos heredó de la máquina de escribir, no una interfaz muy intuitiva. 1 o 2 décadas después, Xerox PARC introduce la interfaz gráfica con ventanas y un nuevo dispositivo llamado el mouse. Este pronto lo toma Apple y lo toma Windows, y los siguientes 30 años es la interfaz que utilizamos y es lo que nos permite poner una PC en cada escritorio y en cada familia. En los siguientes 20 o 30 años hay intentos nuevos de implementar una nueva interfaz para comunicarse con la computadora. Uno de ellos es la Palm Pilot con el stylus. Pero no es hasta la introducción del smartphone que realmente se masifica el uso de una nueva interfaz que es la mano y los dígitos y el touch. Poco después se empieza a popularizar lo que es también nuevamente el stylus gracias a avances de hardware y de software, y empezamos a ver que el stylus se convierte en algo mucho más adoptado a través de dispositivos como la Surface y el Samsung Galaxy Note. Pero en los últimos 5 años hemos visto 2 nuevas interfaces que nos permiten de comunicarse con la computadora mucho más naturalmente. La primera es la voz, la introducción de estos asistentes virtuales o inteligentes como Siri, Cortana o Google, que nos permiten preguntarle algunas cosas y obtener una respuesta. Esta nueva plataforma de voz da a su vez paso a nuevos dispositivos de hardware, como los smart speakers. Tenemos Alexa, tenemos el Invoke, tenemos diferentes speakers, Google Home, etc. Y también tenemos un nuevo dispositivo y una nueva forma de interactuar que mezcla la realidad virtual con la realidad, introduciendo con HoloLens y ahora la realidad aumentada. Para muchos de nosotros estas nuevas interfaces son un nice to have, es un lujo, es una nueva forma de interactuar con la computadora. Pero para muchas demográficas y mucha gente, estas nuevas interfaces es la primera puerta o la primera vez que les permite utilizar una PC. Quiero platicarles de una historia personal. Les voy a dar 5 a 10 segundos para ver si reconocen quién es esta persona. Les presento a Carlos David Ortigosa. Correcto. Carlos David Ortigosa es mi abuelo, una persona con una personalidad increíble, como decimos en inglés, larger than life. Carlos David Ortigosa era una persona que siempre estaba contenta, con 11 nietos, siempre estaba disponible para platicar, siempre tenía ganas de aprender y tenía una curiosidad hasta el día que murió. Y a sus 80 y tantos años, a mediados de los 90, mi abuelo me preguntó: Sebastián, quiero que me enseñes a utilizar la computadora. Yo en esa época era un adolescente y me conocía como el genio de la computación en la familia.
Y me di a la tarea de enseñarle a mi abuelo cómo utilizar la computadora. Y para hacerlo un poco más formal, él me pagaba y yo, muy mal hecho, me recibía y me bolsaba el dinero. Cada miércoles me sentaba con Carlos a explicarle media hora de teoría y media hora de práctica. Durante la primera media hora yo le platicaba qué era un sistema operativo, qué era la memoria RAM, la memoria ROM, qué era Internet, cómo funcionaba, y mi abuelo tomaba nota de absolutamente todo. No creo que entendiera todo, pero apuntaba absolutamente todo. Y la siguiente media hora era un laboratorio práctico. Yo le enseñaba cómo prender la computadora, cómo abrir un documento de Word, cómo escribir una carta, cómo imprimir un documento, cómo conectarse a Internet y, más importante, cómo utilizar el correo electrónico para comunicarse con su hija, mi madre, que vivía en Estados Unidos. A las pocas sesiones me di cuenta que esto iba a ser un fracaso y no iba a funcionar. Y mi abuelo tenía un problema fundamental. Se llamaba el mouse. Mi abuelo era incapaz de relacionar lo que sucedía entre su muñeca y la pantalla. Simplemente no entendía cómo manejar el mouse. No tenía lo que se conoce en inglés como el hand-eye coordination. En un principio pensé que esto era un problema de mi abuelo y para mí era sumamente frustrante. Posteriormente me di cuenta, platicando con más gente, que era un problema de la demográfica, gente mayor que quizá no nació con un mouse o con una computadora. Después me di cuenta que no nada más es de la gente mayor, también hay niños menores a 5 o 4 años que no pueden o no tienen la capacidad de utilizar un mouse y un teclado. Así que desgraciadamente mi abuelo se dio por vencido y murió utilizando o leyendo las noticias como siempre lo hacía, con su periódico todas las mañanas. Hablaba con su hija a través de larga distancia y no pudo usar una computadora. Si Carlos hubiera nacido 10 años después, solamente 10 años después, mi abuelo le hubiera podido preguntar a su asistente virtual favorita cuáles son las noticias de hoy. Mi abuelo hubiera podido utilizar una computadora sin la necesidad de utilizar un mouse con sus dígitos. Y mi abuelo hubiera podido comunicarse no solamente con mi madre que estaba en Estados Unidos sin tener que pagar largas distancias, sino también hablar con sus nietos que hoy en día no hablan o hablan mal español utilizando Skype Translation. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué no pasó 10 años antes? Bueno, sabemos que se requieren de muchísimos datos digitales para entrenar las redes neuronales, Deep Learning. Y hoy en día, con la cantidad de datos digitales que tenemos, como fotos, videos, voz, texto, tenemos una cantidad de datos importantes para entrenar a los algoritmos de Deep Learning. La segunda es la capacidad de cómputo, el acceso a los desarrolladores, investigadores y científicos de poder utilizar grandes cantidades de datos y grandes computadoras y poder de cómputo en la nube, como es el caso de Azure y otros. Esto ha hecho que el margen de error de reconocimiento de voz y de reconocimiento de imágenes se desplome del 28-30% al 3 o 4% en los últimos años, y cada 6 meses se mejora y se rompe un récord. Esto lo que está haciendo es que las computadoras, por lo menos en reconocimiento de voz y de imagen, pueden hacer lo que un humano hace, pero a una escala que el humano simplemente no puede hacer. Hace unos meses, Microsoft y los investigadores de Microsoft tuvieron un nuevo récord de 4.1 de margen de error de transcripción de voz a texto. Estos récords se rompen cada 2 o 3 meses. Pero lo más interesante es que el 50% de las búsquedas para el 2025, de las búsquedas en Internet, van a ser iniciadas a través de la voz. La voz se está convirtiendo en la interfaz principal de la computadora. Evidentemente, este progreso en Deep Learning y reconocimiento de imágenes, voz, escenarios, etcétera, está haciendo que las empresas quieran participar y quieren aprovechar esta tecnología y los avances en Machine Learning e inteligencia artificial en todo. Se prevé que el 95% de las interacciones entre una empresa y un cliente va a ser a través de un bot, la primera. Y se prevé que para el 2018, a finales de este año, el 75% del software creado va a tener algún componente de inteligencia artificial.
Microsoft, como uno de los pioneros de inteligencia artificial y desarrollo de software, lleva desde hace mucho tiempo empapando y adoptando inteligencia artificial en cada una de las aplicaciones que desarrollan, desde Skype con Real-Time Translation hasta SwiftKey, pasando por Cortana en Windows 10 y ahora en las aplicaciones, en cada una de las aplicaciones de Office. Y lo interesante es que en muchos casos los usuarios ni siquiera se dan cuenta. Y este es el propósito de la inteligencia artificial, es aumentar las capacidades del ser humano y no reemplazarlas. Y hoy en día vemos inteligencia artificial en Office, Outlook, Word, PowerPoint, y los usuarios no saben que la están usando. Ahora sé lo que están pensando. Qué bonito, Sebastián, pero yo no soy ni un Microsoft, ni un Google, ni un Amazon, ni un Globant. ¿Cómo puedo empezar a utilizar y empaparme de esta tecnología? Únicamente en Estados Unidos hay 0.0085% de gente que es capaz de desarrollar nuevos algoritmos y que son expertos en Machine Learning. No hay suficiente gente, hay una demanda increíble, pero no hay suficiente gente y aunque tengan los recursos las empresas para contratar, no hay de dónde escoger. Sin embargo, hay 0.33% de la población que desarrolla software. Y lo que estamos haciendo en Microsoft es ver cómo podemos empoderar a cada uno de los desarrolladores a crear aplicaciones inteligentes sin la necesidad de ser expertos en Machine Learning. Para ello lo que hemos hecho es enfocarnos en lo que se llaman servicios cognitivos o Microsoft Cognitive Services. Estos servicios cognitivos son los mismos servicios que utilizamos en nuestras aplicaciones para empaparlas de inteligencia artificial. Tenemos 5 grandes categorías. Son servicios que hacen una función muy específica. Visión, la capacidad de entender una escena, de reconocer una imagen, una persona, cuál es el sentimiento de una persona, la emoción. Speech, que es la capacidad de sintetizar la voz y pasarla a texto, o tomar texto y representarlo en voz. Lenguaje, la capacidad de entender el texto a través de Natural Language Processing. Knowledge es la capacidad de amasar grandes cantidades de datos y hacer relaciones entre esos datos. Y Search y Labs, no voy a ir uno por uno, pero hoy en día tenemos 30 servicios cognitivos que están disponibles a los desarrolladores. Son servicios que han sido previamente entrenados, desarrollados y que hemos utilizado desde el Xbox hasta el Windows, hasta Office, y que están disponibles para cada uno de los desarrolladores. ¿Cómo podemos empezar y por dónde se empieza? Hay 3 recursos que me gustaría dejarles el día de hoy. El primero es que se familiaricen con estos servicios cognitivos y que cada una de las aplicaciones que están desarrollando hoy en día las empiecen a pensar con servicios cognitivos. La segunda es la democratización de este conocimiento de inteligencia artificial. Microsoft tiene una escuela que se llama AI School, donde tenemos una cantidad increíble de cursos para que empiecen a conocer cómo desarrollar en estos servicios. Finalmente, como usuario, vale la pena notar una aplicación que se llama Seeing AI. Seeing AI es una aplicación que se desarrolló por un ingeniero en Microsoft que perdió la vista a los 7 años. Es una aplicación que ha sido galardonada por la comunidad global de gente invidente. Es una aplicación que hoy en día está disponible en 35 países, probablemente la pueden descargar, está en iOS y no en Android, pero les dará una muy buena idea de cómo funcionan estos servicios cognitivos y qué es lo que pueden hacer. Regresando al tema de Carlos, mi abuelo, y de ahora de Saqib Shape, que desarrolló esta aplicación, les invito a pensar cómo pueden crear nuevas aplicaciones que son más incluyentes y mucho más naturales de utilizar. Así los dejo con este video del creador de Seeing AI, Saqib Shape. Gracias. Audio. ¿Hay audio? I'm Saqib Shaikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind.
and that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning.